Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los amigos que nos sintonizan a través de nuestras cuentas de Twitter, de Instagram y, cómo no, nuestra poderosa cuenta en YouTube, nuestro canal de YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches en compañía de Gustavo Ramírez Merán, que hoy, por razones de fuerza mayor, no nos acompañará. Le enviamos desde aquí todos nuestros parabienes, afectos y cariños de siempre. Recuerden que pueden entrar también a www.noticias16.com.do y ver la transmisión en live stream, ¿no? Los dominicanos de aquí, los dominicanos de allá. Gracias por estar en De Primera Mano RD, donde decimos la verdad, no importa a quién le duela, y por supuesto, tenemos todo aquí. Estamos con todo, menos con miedo. Con todo, menos con miedo. Miren, a través del tiempo, las palabras que uno dice se quedan grabadas y son la expresión de medir hasta qué punto sabemos hacia dónde vamos, o si nos vamos a quedar en el mismo punto, o si simplemente cambiamos. La gente le tiene miedo, el ser humano en general, a las personas que tienen una posición hoy y mañana tienen una muy distinta. El PLD de Danilo ha acusado con mucha frecuencia al gobierno del presidente Abinader de que dice una cosa hoy y mañana dice una muy distinta. Yo no creo que sea así. Sin embargo, pienso que el gobierno tiene que cuidar la forma en que actúa en determinadas ocasiones o siempre, porque los niveles de confianza que se generarán alrededor de él, o sea, alrededor del gobierno en general, encabezado por el presidente Luis Abinader, es siempre medido por sus palabras, por lo que dice, por cómo lo ejecuta. Siempre en los políticos es frecuente escuchar la frase de la palabra a los hechos, o la palabra cumplida, o la palabra empeñada, porque en el factor político lo más importante es que lo que usted diga hoy, mañana lo pueda cumplir y ser coherente. ¿Y por qué lo digo? Miren, el gobierno dominicano tiene en sus manos, en su haber, una papa caliente que recibió del gobierno pasado. Un tema que es socialmente sensible y que genera toda clase de molestias, calenturas y todo lo que usted le quiera llamar. Estoy hablando del sector eléctrico. En esta época moderna es difícil uno pensar en que alguien va a vivir sin energía eléctrica, en que alguien va a vivir en las cavernas, en que alguien va a vivir sin internet, en que alguien va a vivir sin televisor. La época moderna nos ha acomodado y como parte de ese acomodo está el tema del sector eléctrico, donde uno puede utilizar agua, porque puede utilizar su bomba, llenar el tinaco. Uno puede utilizar energía eléctrica para congelar los alimentos o para tomar agua fría. Uno puede utilizar la energía eléctrica para poner el aire acondicionado a propósito del tremendísimo calor que ha hecho todos estos días con el tema del polvo del Sahara y otras cosas más. O sea que la energía eléctrica es vital para el desarrollo de un pueblo. Sin embargo, el gobierno del presidente Abinader recibió el sector eléctrico, según a decir del otro gobierno, lo recibió en lo mejor, en el mejor estado. Sin embargo, las condiciones que hemos visto del sector eléctrico y de la gran cantidad de apagones que se han ido dando desde que el gobierno entró, uno se da cuenta de que todo era parte de una burbuja. Ahora se habla de reforma fiscal. Reforma fiscal, sí. ¿Con qué se come eso? Mucha gente lo que inmediatamente interpreta es más impuestos. Más impuestos para los pobres, más ventajas para los ricos.
Eso es lo que la gente usualmente piensa, que no necesariamente es así. Ahora bien, si el gobierno quiere tener un pacto de reforma fiscal que sea eficiente y que el pueblo se lo pueda comprar, entender y asimilar, tiene que meterle mano al sector eléctrico. Hoy, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, anunciaba que ya hay una compañía norteamericana, de origen norteamericana, que será quien hará la auditoría que se tiene que hacer a Punta Catalina. Miren, el gobierno de Danilo Medina durante bastante tiempo nos dijo dos cosas fundamentales que las dos eran falsas. Número uno, que Punta Catalina acabaría definitivamente con los apagones. Y número dos, que Punta Catalina abarataría el precio de la factura eléctrica. Dos cosas que al pasar el tiempo nos dimos cuenta de que eran mentiras. Ni ha bajado la factura eléctrica, ni ha acabado con los apagones. Lo que es peor, Punta Catalina nos creó un pasivo económico y un pasivo medioambiental de dimensiones estrepitosas. Por ejemplo, cuando yo le hablo del pasivo medioambiental, hay unas cenizas que arroja esa planta que en el proyecto inicial, cuando se concibió, cuando se decidió hacer Punta Catalina, esas cenizas tóxicas eran tratadas y se podían utilizar incluso en la elaboración de cemento para la construcción de casas, apartamentos y todo eso. Ha pasado el tiempo y las cenizas se vierten al aire libre. Hay un montón. Y ahí ese proceso ha llevado a la contaminación de la zona de Catalina. A Baní, toda esa zona, esa periferia, está siendo contaminada por esas cenizas. La pregunta es, cuando se haga la auditoría, no se podrá determinar por qué el proyecto que inicialmente llevaba todo un proceso donde esas cenizas iban a un sitio cuidado donde no iba a afectar al humano y donde se podría incluso sacar beneficios económicos vendiéndosela a las cementeras. La auditoría no determinará qué pasó con esa parte del proyecto, porque eso estaba concebido. La auditoría también tiene que decir el costo final de Punta Catalina. Cuando se estaba tratando de firmar el pacto eléctrico aquella vez en el gobierno del señor Medina, uno de los elementos que impidió que se firmara el pacto eléctrico era el costo final de Punta Catalina. Tanto el PRM en ese momento como los miembros del Consejo Económico y Social entendían que se debía aportar cuánto se había gastado en Punta Catalina para poder tener una imagen más clara del proyecto. ¿Por qué? Porque desde el principio el pecado capital de Catalina es que se entregó soborno. ¿Cómo determinar si hubo soborno? Porque ya Tecnimont dijo que se entregó soborno. Odebrecht fue condenada por entregar soborno en cada uno de los proyectos de ellos. Ahora, en Punta Catalina todavía no se sabe nada, por el manejo inescrupuloso que le dio Danilo nombrando una comisión de hechos para que dijera lo que ellos quisieran. Un informe que es cuestionado por la sociedad. Le quitó las capacidades al Ministerio Público de investigar, que es otro de los errores y de las cosas que tiene que pagar Jean Alain Rodríguez, porque en medio de un proceso donde se debía investigar a Punta Catalina, él, que era un gallito de pelea, se inhibió y dejó que una comisión que no tenía capacidades jurídicas designada por el presidente para que investigaran su propia obra, esa comisión envió un informe de que no se podía gastar más dinero, simplemente. Pero no habló si hubo sobrevaluación, si hubo sobrecostos, si hubo soborno, porque muchos de los miembros de la comisión, cuando yo le he preguntado de forma personal el tema, lo que me han dicho es que esas no eran sus atribuciones. Entonces, ahora
Punta Catalina ha creado un daño medioambiental y un daño económico, porque yo le pregunto a ustedes, ¿por cuánto salió la planta? Algunos dicen entre 3.000, 3.500, 4.000 millones de dólares. Una planta igual como Catalina fue construida ¿con cuánto? Con 700 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que la misma planta, con la misma capacidad, con la misma compañía que construyó Catalina, que fue Tecnimont, que es la empresa técnica, una empresa italiana, construyó esa planta con 700 millones de dólares? Sin embargo, aquí, República Dominicana, construye una planta por 3.500. Dijo Bichara en el Consejo Económico y Social, cuando se le cuestionó del precio de Punta Catalina, que tenía que explicarlo y mostrarle cuánto se había gastado, dijo que eso era un secreto de Estado, amigos míos. Y por eso se paró el pacto eléctrico en ese momento. Ahora el gobierno ha firmado un nuevo pacto eléctrico. Dicen que el mismo, pero yo digo, entonces, ¿ya sabemos el costo de cuánto nos salió Punta Catalina? No, no lo sabemos. Y yo me voy al otro lado. La empresa que va a hacer la auditoría al sector eléctrico en Punta Catalina, cuando tengamos el informe, las responsabilidades finales del engaño y del robo y del pasivo medioambiental que ha creado esta planta, serán juzgados. Hablar de Punta Catalina es hablar directamente de Danilo Medina. Era su obra cumbre, quebró el Estado Dominicano, quebró el Banco de Reserva, le metió todos los cuartos del Banco de Reserva a una obra. Pagaron publicidad, una planta eléctrica pagó hasta publicidad. ¿Usted se imagina eso? Eso era parte de la politiquería. Ahora, el gobierno actual tiene la oportunidad de reivindicar a la sociedad dominicana con el tema del sector eléctrico. A mí me escriben de Moca, de Santiago, de Mao, de la zona norte y también de la zona de este, la zona este y oriental, de la cantidad de apagones que se producen. En estos días vi al amigo Andrés Cueto, administrador de Edenorte, hacer unas declaraciones poco oportunas y hasta poco inteligentes. El sector eléctrico puede quemar o puede catapultar a cualquier gobierno. Noten que Danilo, para hablar de su reelección en 2016, una de las promesas era Punta Catalina. Acabará con los apagones, los odiosos apagones se van a acabar. Ahora es que tenemos apagones. Entonces, las responsabilidades, cuando salga la auditoría, espero que esta compañía tenga toda la seriedad que el pueblo dominicano espera. Cuando se diga desde el punto de vista técnico con estadísticas, porque ya nosotros con simplemente ver, con hacer una auditoría visual, nos damos cuenta de que Punta Catalina hay un maco. Desde la concepción de los terrenos, desde el proyecto, desde la construcción, desde la adjudicación, desde la licitación, ahí todo tiene un maco. Entonces, el gobierno dominicano, representando los intereses de los de abajo, no representando los intereses de los ricos y los perfumados, tiene la oportunidad de resolver el problema. Porque otra de las tesis que se ha planteado es que Punta Catalina sería vendida o sería traspasada a un portafolio público-privado para ser administrada. Yo pienso que el Estado Dominicano tiene la capacidad de administrar su planta. Porque ¿qué pusieron los empresarios que le quieren entregar esa planta? Nada. No puede ser el Estado eficiente administrando un bien de ellos que nos costó todos los cuartos del mundo. Claro que sí. Al principio escuchamos a gente como el ministro de la Presidencia decir que Punta Catalina, él prácticamente dijo que la vaca no servía. Y muchos cuestionaban al señor Macarrulla porque decían que era parte de un plan. De hecho, el señor Jaime Aristi Escudero vino en una entrevista aquí
y dijo que era parte de un plan para vender a Vaca Muerta a Punta Catalina. Se estima que la planta vale aproximadamente 150 mil millones de pesos y que había un pool de empresarios ofreciendo 87 mil millones de pesos, que eso era lo que le iban a comprar, o sea, por la mitad prácticamente. Entonces, el gobierno del presidente Abinader, Luis Abinader, tiene la oportunidad de reivindicar a lo que históricamente ha aspirado el pueblo dominicano, a tener 24 horas de energía eléctrica. Para reformar, para hacer la reforma fiscal hay que hacer una reforma estructural al sector eléctrico, una reforma seria. Yo vi ayer al ministro de Energía y Minas y al amigo Andrés Astacio en una actividad en el FONPER transfiriendo las acciones de las EDES, de las 3 EDES, de norte, de sur y de este, transfiriéndosela al FONPER. Yo creo haber escuchado cuando pasó el caso del señor Fernando Rosa, ex administrador del FONPER, y de la señora hermana de Danilo. Yo escuché que habrían dicho que eliminarían el FONPER. A mí me sorprendió ver que esas acciones fueron transferidas al FONPER cuando se supone que esa institución estaba en un proceso de liquidación. Ahora me entero que no. Lo que sí está en liquidación es la CDE, que era el organismo rector y que nunca debió ser liquidada porque al final crearon como que era un gabinete eléctrico dirigido por Macarrulla, dirigido por don Celso Marrancini, que es la representación de la misma CDE, porque el sector eléctrico se quedó descabezado. Si hay voluntad de resolver los jodidos apagones, se va a resolver. Pero hace falta seriedad. Hay que dejar de regalarle los cuartos del país a los generadores, que históricamente han tenido una actitud de chantaje ante los gobiernos y que han arrodillado a los gobiernos cuando les da la gana. Pero aparte de eso, hay que hacer una investigación seria. Por eso yo decía que el sometimiento que le hacían a Bichara, a Massimontilla, a, ¿cómo que se llama?, a Correa, carecía de fundamento, porque para usted hacer un sometimiento usted tiene que tener una auditoría. Si usted no tiene una auditoría, hablando de que por boca de ganso y de que hay un método, no, ningún método. Una auditoría seria que diga, mira, eso costaba 5 pesos y lo vendieron en 7 y al final en el mercado aparecía en 3 y nos robaron de esta forma y de esta forma. Si va a haber un expediente judicial contra aquellos que supuestamente robaron al Estado Dominicano con el sector eléctrico que ha hecho rico a mucha gente, bueno, pues entonces hay que hacer las auditorías del lugar. Caiga quien caiga. No es posible que sobre la base de seguir explotando al pueblo dominicano y de que el pueblo siga viviendo a oscuras, un grupo de tigres vivan en las nubes, multimillonarios. Usted sabe el dinero que se gasta aquí en el famoso subsidio eléctrico. Usted sabe la cantidad de dinero que se transfiere, señores. Un gran por ciento del dinero que nos cobran a nosotros en impuestos, en la gasolina, en esto, en lo otro, el gobierno se lo tiene que transferir al sector eléctrico. ¿Por qué? Porque las empresas de distribución de norte, de sur y de este compran 100 pesos de energía, por ejemplo. Pero como hay una gran cantidad de clientes que no pagan, que se roban la luz, entonces el gobierno, para que los generadores no le corten la luz, tienen que completarle a las EDES los 100 pesos que compraron de energía. Las EDES cobran 50 porque hay clientes que no pagan y los otros 50 el gobierno tiene que ponerlo. ¿Y de dónde lo saca? De los impuestos de nosotros. Ahora, en ese proceso, en esa transferencia, de aquí para allá y de allá para acá, se ha producido uno de los mayores robos de este país. El sector eléctrico históricamente ha sido un botín
político-económico. Ahí ustedes no vieron ahí, en el caso de Odebrecht, al ex vicepresidente CDE, el señor Radamés Segura. Sometido, lo sacaron de manera irregular, como todo lo que pasa aquí, lo sacaron del expediente. Pero sometido ahí, porque en el caso de Odebrecht también se mencionó obras que fueron construidas para ser utilizadas en el sector eléctrico y que este señor fue acusado por corrupto. La fortuna que ha creado el sector eléctrico en determinadas personas es incuantificable. Ahora, si queremos resolver de una vez y por todas este tema, hay que tomar el toro por los cuernos. Y yo digo con mucha frecuencia la expresión que desde las gradas usted es el mejor jugador, usted es el mejor torero, usted es el mejor todo desde la grada, desde afuera, pero adentro es que usted sabe realmente cómo es que se juega, cómo es que se monta el toro y dónde es que se ponen las cosas en su lugar, cómo se ponen las cosas en su lugar. Sector eléctrico es un reto del gobierno actual. Primero, delimitarlo de la vagabundería y de la corrupción del gobierno pasado. Y segundo, empezar un nuevo ciclo. Vivimos en el siglo XXI, señores. ¿Cómo es posible que aquí hay sectores que reciban 4 horas de energía eléctrica? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede eso contribuir a la dignificación del pueblo dominicano? Un pueblo que no recibe ni siquiera energía eléctrica para tomarse un vaso de agua fría o para prender un abanico y no ahogarse. Evidentemente, hay que comenzar a contrarrestar eso. Hay que mandar una señal distinta. Y si eso implica ver a Danilo Medina preso, ver a Rubén Bichara preso, entonces debe hacerse. Si eso implica marcharle a sectores económicos que históricamente se han robado al pueblo dominicano, hay que hacerlo. Porque eso es el cambio. El cambio es cambiando, no importa las circunstancias y las situaciones que produzca. Ya está bueno. A mí me llamaban ayer de la zona de Moca algunos televidentes de lo que está pasando con los apagones. Que los apagones son tan negativos y tan nefastos, señores, que se convierten también en caldo de cultivo para que los delincuentes aprovechen. Zonas oscuras le dan la oportunidad perfecta para hacer sus diabluras, para asaltar, para violar, para lo que sea. Entonces, el gobierno del presidente Abinader tiene la oportunidad de desterrar ese mal, esa maldición que son los apagones. Pero hay que hacer un plan, número 1. Hay que llevar a la justicia a los que se robaron el sector eléctrico. Y tercero, hay que despolitizar esa vaina. De esas reformas estructurales que están hablando, hay que reformar el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque hay unas transferencias que se hacen entre gastos públicos, entre esto, una nomenclatura, unos términos y unos manejos económicos que han sido utilizados históricamente para beneficiar a corruptos, a contratistas delincuentes y perjudicar entonces al pueblo dominicano. Ojalá a eso aspiramos y esperamos, que el sector eléctrico sea saneado, que Punta Catalina sea investigada, que los ladrones vayan a la justicia y vayan a la cárcel y devuelvan lo robado, y que los jodidos apagones se acaben de una vez por todas. Volvemos en breve, no se muevan.